Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Maazine se enfrenta a una situación inesperada y Zeng toma una decisión que cambiará todo. ¿Qué ha pasado entre ellos realmente? Desde hace algunas semanas, el nombre de Maazine ha estado en boca de todos, no por una nueva película o una sesión de fotos, sino por su preocupante estado de salud. La actriz, siempre tan activa y sonriente, fue vista ingresando en una clínica privada en Estambul, lo que desató una ola de rumores. Sin embargo, no fue hasta que su pareja, el conocido empresario y figura mediática Zeng, apareció en redes sociales con un mensaje críptico que la alarma se volvió real. La vida a veces te obliga a parar y reflexionar. Estoy junto a ella en cada paso, escribió Zeng, acompañando la frase con una foto antigua de ambos, tomada durante unas vacaciones en la costa mediterránea. La noticia se confirmó rápidamente. Maazine había sido diagnosticada con una afección neurológica de carácter crónico, algo que cambiaría su rutina diaria y, posiblemente, su carrera. Fuentes cercanas aseguran que Maazine comenzó a sentir síntomas inusuales a principios de año, pero decidió mantenerlo en secreto, enfocada en sus compromisos profesionales. No quería preocupar a nadie, ni siquiera a Zeng, confesó en una conversación privada filtrada por una amiga. La reacción de Zeng fue inmediata y decidida. Canceló todos sus viajes de negocios, renunció temporalmente a la junta directiva de su empresa y se mudó junto a Maazine a su residencia en Bodrum. Personas del entorno cercano comentan que Zeng está transformado, jamás lo habíamos visto así, está completamente dedicado a ella. No solo como pareja, sino como cuidador, como amigo, como todo. El cambio no ha pasado desapercibido para los seguidores de la pareja. En redes sociales, el apoyo ha sido masivo. Fuerza, Maazine, eres una guerrera, Zeng, eres un ejemplo de amor verdadero, son algunos de los miles de comentarios que han inundado sus perfiles. Pero la decisión que realmente sacudió al público fue la que tomó Zeng hace apenas unos días. En una entrevista exclusiva con la revista Vida y Estilo, el empresario declaró: he reconsiderado todo. El dinero, el éxito, el estrés constante. Nada tiene sentido si no puedes cuidar a quien amas. Voy a dejar los negocios. Quiero dedicarme completamente a Maazine y a la vida que podamos construir juntos desde ahora. Esa frase causó impacto no solo entre los fans, sino también en el mundo empresarial. Muchos analistas se preguntan si esta decisión es definitiva o solo temporal. Sin embargo, Zeng fue claro: no pienso volver. Mi prioridad ahora es ella. Esta declaración marcó un antes y un después en la percepción pública de Zeng. De empresario ambicioso y reservado, pasó a ser visto como un hombre vulnerable, profundamente enamorado y dispuesto a reconfigurar su vida por amor. Maazine, aunque ausente de los medios desde su ingreso a la clínica, rompió el silencio días después con un mensaje emotivo publicado en su cuenta de Instagram: a veces, el universo te obliga a detenerte. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo, pero esta vez, con más gratitud y con el amor más puro a mi lado. La publicación, acompañada de una imagen en blanco y negro en la que se ve a la pareja abrazada bajo un árbol, recibió millones de reacciones. Amigos del medio artístico, colegas del pasado y fans de todas partes del mundo expresaron su solidaridad. El hashtag #Fuerza Maazine se volvió tendencia mundial durante varias horas, y muchas personas compartieron sus propias historias de superación, conectándose emocionalmente con la actriz. En Bodrum, la vida de la pareja ha cambiado radicalmente. Se han alejado del bullicio de Estambul y de las apariciones públicas. Optaron por una vida sencilla, enfocada en la salud, la tranquilidad y el tiempo compartido. Se sabe que Maazine ha comenzado un tratamiento integral que incluye fisioterapia, meditación guiada, alimentación consciente y sesiones de arte terapia. Según fuentes cercanas, uno de los momentos más emotivos fue cuando ella volvió a pintar, una pasión olvidada desde su adolescencia. Zeng, por su parte, ha descubierto nuevas dimensiones de sí mismo. Nunca me imaginé cocinando,
aprendiendo sobre plantas medicinales o meditando al amanecer. Maazine me ha enseñado otra forma de estar en el mundo, confesó en una entrevista reciente. También reveló que ha comenzado a escribir un libro, no sobre negocios, sino sobre su viaje personal junto a Maazine. El proyecto, aún sin título, promete ser una obra íntima y poderosa sobre el amor, la resiliencia y la transformación. Los rumores sobre un posible matrimonio han comenzado a circular, aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido. El amor no necesita etiquetas ni contratos. Lo importante es cómo nos elegimos cada día, escribió Maazine en una de sus historias, junto a una foto de sus manos entrelazadas con las de Senk. Mientras tanto, la comunidad artística y el público en general siguen muy atentos a cada paso de la pareja. Varios productores han expresado su interés en realizar un documental sobre su historia, aunque por ahora la respuesta ha sido negativa. Queremos vivir esto de forma privada. Ya hemos compartido mucho. Ahora es tiempo de silencio, de sanación, explicó Senk en una entrevista televisiva. Lo que comenzó como un escándalo mediático ha terminado convirtiéndose en una historia de amor y fortaleza que ha tocado millones de corazones. Maazine y Senk han demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la conexión humana, la entrega y la ternura pueden ser faros de esperanza. A pesar de los desafíos diarios que conlleva vivir con una condición crónica, Maazine ha comenzado a aceptar esta nueva versión de sí misma. En uno de sus mensajes más recientes, escribió: "Estoy aprendiendo a conocerme sin máscaras, sin maquillaje, sin papeles que interpretar. Soy más yo que nunca, y eso, aunque duele, también es liberador". Fuentes cercanas aseguran que su estado de salud es estable, aunque variable. Hay días buenos y días difíciles. Pero siempre, según sus allegados, hay una constante: Senk está ahí. A veces en silencio, a veces haciendo reír a Maazine con sus imitaciones torpes, otras simplemente tomándole la mano cuando los temblores comienzan. Su presencia, dicen, es medicina. En las últimas semanas, se ha visto a la pareja paseando por los campos de lavanda cercanos, visitando pequeños pueblos costeros y compartiendo momentos con niños en una escuela rural en la que Maazine ha comenzado a colaborar como voluntaria. Me hace bien sentirme útil, saber que mi experiencia puede inspirar a otros, comentó. Muchos medios especulan que este retiro temporal podría dar lugar a una reinvención profesional para ambos. Algunos hablan de una fundación dedicada a apoyar a personas con enfermedades neurológicas, otros mencionan un posible regreso al cine en papeles que reflejen más fielmente la vida real, lejos del glamour habitual. Lo único seguro es que nada volverá a ser como antes. Y quizás eso sea lo mejor. Senk ha dicho que está aprendiendo a valorar las pausas, los silencios, los pequeños gestos. Antes creía que amar era darlo todo. Ahora sé que amar también es saber estar, saber esperar, saber escuchar. Lo que sigue para Maazine y Senk aún no está escrito. Pero cada día que pasa, cada palabra compartida, cada mirada cómplice, es un capítulo más en esta historia que nos recuerda que el verdadero amor no es perfecto, pero sí profundamente humano. Queridos seguidores, si esta historia les ha conmovido tanto como a mí, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la decisión de Senk? ¿Creen que el amor puede con todo? No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias. Hasta la próxima.